Quería comenzar con un versículo que dice así, no hace falta buscarlo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Segundo versículo del primer capítulo de la Biblia. Aquí aparece ya la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy comenzamos el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, y sin duda ninguna el protagonista es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había estado ya esporádicamente, por así decirlo, y no de manera presencial en el Antiguo Testamento. Lo vemos presente en los casos de Moisés, de algunos profetas, del rey Saúl, del rey David, eso lo sabemos. Pero ahora vienen hechos muy importantes que vamos a ir escudriñando a lo largo de las semanas. Como hemos compartido hace un momento, el autor es Lucas. Y si quitásemos el Evangelio de Juan, Lucas y Hechos estarían seguidos, ¿verdad? Parece ser que en un principio podía ser como un único texto, dirigido a Teófilo. ¿Quién era este Teófilo? Pues no se sabe muy bien. Parece ser que era alguien principal y alguien importante con el que Lucas tenía algún tipo de vínculo personal. Y bueno, como curiosidad, algo que he leído, parece ser que la extensión máxima, la que antiguamente se escribían los textos en esos pergaminos que iban enrollados, la extensión máxima venía a ser de 9-10 metros. ¿Y qué ocurre? Pues que precisamente tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de los Hechos vienen a medir cada uno por separado aproximadamente eso, entre 9 y 10 metros. Se hizo aparte para un más fácil manejo. En definitiva, parece claro y hay coincidencia en que Lucas fue el autor. ¿Y qué temática trata? Pues sin duda ninguna los primeros pasos de la Iglesia cristiana. Pero eso sí, dando veracidad a unos hechos que ocurrieron de manera cronológica y que tiene el aval de testigos que fueron presenciales, que lo vieron. Por eso nos dice ahí, como leeremos ahora, hechos indubitables, o sea, que no caben la menor de las dudas. Una pregunta, atentos allí al fondo, una pregunta. ¿Lucas era discípulo o era apóstol? Esdras dice que no, con la cabeza, ni discípulo ni apóstol. Bueno, por no dejar aquí tanto silencio que luego en los audios resulta raro. Lucas acompañaba a Pablo, ¿no? Iba acompañando a Pablo y como nos dice Eusebio, uno de los primeros padres de la Iglesia, Pablo por lo visto comentaba acerca del Evangelio de Lucas como de mi Evangelio, o sea que lo hacía como algo muy personal. Entonces tenemos que tomar como que Lucas iba acompañando a Pablo, ¿vale? E iba tomando nota de los hechos que iban sucediendo. Bien, una pregunta, si Lucas no fue un discípulo que estuvo con Jesús, ni fue apóstol tampoco, entonces ¿cómo es que este texto está incluido aquí dentro del canon? Por dar una pincelada a esto, decir que los textos que están incluidos en la Biblia, ¿vale?, textos canónicos, pues son textos que fueron aprobados en varios concilios de Hipona, de Cartago, que ocurrieron en torno al 400 después de Cristo, y se llegó a la conclusión de incluir textos que habían sido escritos por apóstoles, por aquellos que conocieron al Señor directamente o por aquellos que conocieron a los que estuvieron con el Señor. Y además escritos mientras alguno de los apóstoles vivió, para que hubiese un testigo de lo que vivió junto con Jesús y diese su conformidad. Vamos al asunto, vamos al solomillo de la cuestión.
Está claro que este libro nos habla de los hechos, ¿verdad?, de los apóstoles, pero habla de la persona del Espíritu Santo. Le dedicamos poco tiempo, le dedicamos poco tiempo a la persona del Espíritu Santo, pero quería que este tiempo que tenemos girase en torno a una idea. Ya en el capítulo 2 nos encontramos que el Espíritu Santo desciende. ¿Pero y qué ocurre en el capítulo 1? ¿Qué es lo que ocurre en el capítulo 1? Está a la espera de la persona del Espíritu Santo. Estaban esperando. Vamos a leer los versículos del 4 al 8. Dice así: y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, están hablando del Señor, sino que esperasen el qué, la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tenían que esperar. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el Señor retoma otra vez lo que había dejado un poco apartado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A ver, excepto Judas, los demás, más cercanos al Señor, aquellos discípulos que estaban tan próximos al Señor, ¿de dónde eran? Eran galileos. Recordamos, nos situamos, estamos en Jerusalén. ¿Y ellos a qué habían ido a Jerusalén? Desde Galilea. Habían ido para la fiesta de la Pascua. Y esa fiesta de los panes sin levadura, que dura 7 días después. Entonces, aquí hay que irse haciendo preguntas, y una de ellas es ¿qué hacían? ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? ¿Por qué no volvieron si Jesús había muerto? Uno de ellos se había ahorcado. Estaban siendo perseguidos. ¿Qué es lo que hacían en Jerusalén? Lo suyo hubiese sido, oye, aquí esto, vámonos. ¿Pero qué ocurrió? Estaban cumpliendo esas órdenes que el Señor le estaba dando. ¿Para qué? Porque tenían que ser bautizados en el Espíritu Santo. Ya lo habían oído, en el Evangelio de Juan, en 14:26. Tendrían que ser bautizados con el Consolador, que sin duda es el protagonista de este libro. La semana que viene, ¿qué tendremos? Hechos 2, ¿vale? El Espíritu Santo desciende a los ¿cuántos? A los 50 días, Pentecostés, fiesta de Shavuot, fiesta de la cosecha, de las semanas. Viene a coincidir, ¿de acuerdo? Casualidades aquí no existen. Entonces, el Espíritu Santo desciende, como veremos ya a partir de la próxima semana. Jesús, ¿cuánto tiempo se estuvo apareciendo? 40 días. Y el Espíritu Santo descendió a los 50. Hubo ahí unos días, estuvieron esperando hasta que el Espíritu Santo descendió. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Por bautismo, nos dice aquí. ¿Pero qué bautismo? ¿El bautismo de inmersión? ¿El que conocemos de entrar en el agua y salir renovado? Ese bautismo es el que queda claro que no recibieron el bautismo por inmersión en agua. Yo creo que los que estamos aquí, en su mayoría, hemos pasado ya por las aguas del bautismo. Otra pregunta. ¿Y ese bautismo por el que ya hemos pasado, a cuál pertenece? ¿Al bautismo de Juan, que se vinculaba a esa necesidad de arrepentimiento, de ser limpios, de estar limpio delante de Dios, de esa reconocer nuestra condición de pecador,
¿O está vinculado al bautismo del Espíritu Santo? Yo creo que todos coincidimos en que cuando una persona pasa por las aguas del bautismo, se trata de dar un testimonio público, de abrir su corazón a que Jesús vaya obrando en su vida. Yo creo que estaremos de acuerdo con esto. Entonces, preparando la palabra, pues, me voy haciendo preguntas y la verdad es que a veces cojo un agobio que ni yo me aclaro, porque intento darle respuesta a algo que yo mismo me planteo. Entonces, la situación en la que estaban los discípulos en aquel momento, esperando, podría ser parecida a la que pudiéramos tener ahora algunos de nosotros. Ellos estaban esperando al Espíritu Santo. ¿Y nosotros cómo estamos? Son varias, ¿verdad?, las preguntas. Preguntas que siempre conviene hacerse. Pues yo os propongo que valoremos cuál es nuestra situación. Estamos en que el Espíritu Santo ya lo hemos recibido. ¿Pero estamos completamente seguros de eso? ¿O estamos aún esperando? Vamos a hacer unas pocas preguntas, a ver qué tal. Si he recibido el Espíritu Santo, tengo que manifestar los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, eso no lo sabemos. Rara es la reunión que no se menciona. Pero, mira, yo soy una persona más bien bondadosa, una persona buena, comprensiva, me preocupo por los demás, soy una persona tranquila. Entonces, ¿eso a qué es debido? ¿A que el Espíritu Santo está obrando en mi vida o porque mi madre me ha traído al mundo así? Los que hemos confesado al Señor ya maduritos, puedes ver la diferencia, y en esto no conviene autoengañarse, de lo que tú has sido antes y de lo que eres ahora. ¿Tienes esa comparativa? Más preguntas. Yo estoy realmente, cuando me equivoco, y lo sé, porque el Señor me está ordenando otras cosas, hay otros mandamientos, cuando me equivoco realmente, tengo ese arrepentimiento profundo, y hasta que no le pido al Señor no me quedo tranquilo. Tengo esa necesidad de arrepentimiento. Estoy convencido de que habrá un juicio por el que todos pasaremos y cada uno dará cuenta de lo que ha hecho. Estoy convencido de eso, de verdad. Y estoy convencido que la única posibilidad de llegar a esa promesa de vida eterna, donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde no habrá muerte, es a través de Cristo Jesús. ¿Estoy convencido de eso? Si tú estás convencido de eso, conforme a la palabra, tal como se dice en Juan 16:8, a ti quien te ha convencido de eso, de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Pero más preguntas. ¿Me cuesta trabajo cumplir los mandamientos? ¿Me resultan difíciles? Porque en la primera carta de Juan, en el versículo 3 del capítulo 5, se dice que quien ha recibido el Espíritu Santo, los mandamientos son de agradable cumplimiento. No es que te cueste trabajo, no, es que son agradables de cumplir. ¿Me ocurre eso o no? ¿Cómo estás de necesidad de palabra? Si el Espíritu Santo, si eres templo del Espíritu Santo, al Espíritu Santo como al alimento, a base de la palabra. ¿Tienes necesidad de palabra? Y por último, otra pregunta. En algún momento lo he compartido aquí. ¿Tú serías capaz de vivir un día sin Dios? Ojo, me dicen aquí. Desde que te levantas hasta que te acuestas, desde que pones el pie en el suelo, hoy vivo sin Dios, a lo que el cuerpo me dé.
Si tú no eres capaz de vivir así, de esa manera, como dice la canción, a mi manera, el Espíritu Santo está obrando en ti. Tenemos aquí, ¿verdad?, un cuestionario que podríamos ir rellenando. ¿Qué ocurre si tengo mis dudas? Pensando que a lo mejor todavía el Espíritu Santo no ha hecho todo lo que tenía que hacer o no lo he recibido en mi vida. Pues me encuentro como aquellos discípulos que estaban esperando a que les llegase ese bautismo. Estoy esperando. Y en la palabra nos encontramos que el Espíritu Santo, ellos estaban reunidos, descendió y punto. Pero nos encontramos otros pasajes donde el descenso, digamos, del Espíritu Santo llegó mediado por hombres. Nos vamos ahí a Hechos 19, y los versículos del 1 al 6. Lo leo rápidamente. Hechos 19, del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es la pregunta que nos estamos haciendo ahora aquí. ¿Lo habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Y qué le contestaron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Claro, la sorpresa fue mayúscula. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismos de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Estuvo mediado, ¿verdad?, en este caso por Pablo. No es como los del aposento alto, donde no hubo mediación por ninguna persona. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Estas eran las señales después de haber recibido al Espíritu Santo. Pues mire usted, yo si he recibido el Espíritu Santo, ni he hablado en lenguas, ni he visto lenguas de fuego, ni en mi caso, ni en los que por lo menos yo he estado viendo. ¿Qué tengo que hacer? Cuando alguien se bautiza, hemos tenido bautismo no hace mucho tiempo, ¿qué es lo que hace? Lo solicita, ¿no? Va al anciano, va a los responsables: me gustaría bautizarme. Y es un motivo de alegría y es un motivo de gozarse. Hace una, entre comillas, solicitud. Se acuerda una fecha, en fin, se arreglan todos los pormenores. Hay una solicitud. Y ahora pregunto, ¿y para recibir al Espíritu Santo también habrá que hacer una solicitud, entre comillas? Pues yo diría que sí. Pero ¿de qué me está hablando? ¿Sí? Si nos vamos a Gálatas 3, los versículos 13 y 14, nos encontramos lo siguiente. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, ¿a fin de qué? De que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Por medio de la fe. Entonces, lo primero que tengo que hacer y tener claro es que por fe en Cristo se recibe al Espíritu Santo. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11. Sin fe es posible
es imposible agradar a Dios. Si yo estoy esperando la llegada de ese Espíritu Santo que anhelo, lo primero es fe en Cristo Jesús. Y si tienes que esperar, espera. Porque esa es la fe, certeza de lo que se espera. Muy bien, tengo mi fe puesta en Jesús. Tengo mi fe puesta ahí en Jesús. ¿Y ahora qué? Pues a esperar. ¿Y qué tengo que hacer? Vamos a ver qué es lo que hicieron aquellos discípulos cuando estaban esperando. ¿Qué es lo que hicieron? Si nos vamos al versículo 11, dice así: Jesús ascendió al cielo, y dice, los cuales también le dijeron, varones galileos. Cuando Jesús ascendió, los discípulos que estaban con él se quedaron mirando al cielo, y aparecieron dos varones con vestiduras blancas, como nos dice en el versículo 10. Pues como decía, en el 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? O sea, imaginaros, la cosa es que los discípulos, cuando Jesús se fue, ascendió, pues se quedarían allí mirando al cielo, asombrados de lo que habían visto. ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. ¿Qué hacéis mirando al cielo? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué hicieron ellos? Volvieron al aposento alto y, como nos dice en el texto, perseveraban ¿en qué? Unánimes en oración. Y también se pusieron en marcha, sustituyendo, lo echaron a suerte, a aquel que había muerto, como había sido Judas, sustituido por Matías. Se activaron, se pusieron en marcha. Tenemos otro caso en el que también estaba esperando la llegada del Espíritu Santo. Hemos visto los discípulos, se pusieron en marcha. Tenemos otro caso que es el de Pablo. Nos vamos al capítulo 9. El capítulo 9, y voy ya acelerando, en el capítulo 9 nos encontramos en los versículos 10 y 11 lo siguiente. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Estamos hablando de la conversión de Saulo. Y el Señor le dijo, mira, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué estaba haciendo? Él ora. Estaba orando mientras esperaba. ¿Cuándo fue la conversión de Saulo? Aproximadamente unos 3 años después de la crucifixión. Perseguía a los cristianos. Y camino a Damasco, sabemos lo que le ocurrió, y esperando en Damasco estaba orando. Como vemos, en ese tiempo de espera, tanto los discípulos como ahora hemos visto en Pablo, ¿qué estaban haciendo? Mientras esperaban, como estamos hablando de este primer capítulo del libro de los Hechos, oraban con unanimidad y sobre todo poniéndose al servicio del Señor en este tiempo de espera. Hermanos, ¿por qué es tan importante el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante? Pues, como se nos dice en Romanos 8, Él es el marchamo, el sello, la garantía de ser considerados como hijos de Dios. Esta mañana, nuestro hermano José Antonio ha leído en Efesios, el Espíritu Santo es las arras de las promesas, de la herencia que vamos a tener. Es decir, es la señal. Si había hecho algún trato alguna vez, se le da una señal, un anticipo, como garantía de que ese trato siga adelante. Pues ese es el Espíritu Santo, esas arras. Si hubiese tenido que poner un título
al pensamiento que traía aquí hoy, lo hubiese titulado La espera del Espíritu Santo. La espera, ¿eh? Y la espera es muy importante. La oración, ¿verdad? Y la oración no solamente propia, sino también de intercesión por aquellos que aún no han recibido al Espíritu Santo, porque, como se nos dice en 1 Timoteo 2:4, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Pues hermanos, aquí quería ya finalizar, y como nos dice aquí en Lucas, el Señor no nos pide creer porque sí, a la fuerza. Lucas tiene aquí un versículo donde se nos dice que fueron hechos indubitables. Si este autor, Lucas, tenía esa formación como médico, se nota en los escritos que hay una mayor riqueza léxica, que hay una mayor cultura, que hay una mayor... Y nos está diciendo que son hechos indubitables, nos está afirmando que todo lo que ocurrió fue verdad. Porque, como sabemos, la palabra de Dios, y aquí la tenemos que nos la recuerda todos los días el púlpito, es verdad. Señor, le tenemos que decir cada día, ayuda a mi incredulidad y a la fortaleza cada día del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pues hasta aquí, hermanos, que el Señor nos siga guardando, bendiciendo con su palabra. Amén.